Hola, ¿qué tal, compañero? Buen día. Vamos a esperar un momento más a ver si alguien más se une a la reunión y en unos minutos iniciamos. Muchas gracias por estar aquí y estar muy puntual para el inicio de esta sesión. Gracias. Muy bien, pues pasarlo. No más quisiera ir conectando, ya que lo vaya haciendo en el transcurso de este video. Antes de iniciar, nada más quisiera que me confirmaras si me estás escuchando bien y me estás viendo de manera correcta, compañero. Javier, ¿me alcanzas a escuchar bien? Vamos a ver, si hay algún mensaje por aquí. Muy bien. Me dices que sí me escuchas bien. Muchas gracias. Bueno, perfecto. De hecho, he tenido algunos problemas con el internet. Me he estado fijando en el transcurso del día. Ha habido unas ligeras fallas. Lo bueno es que me pone un indicador aquí. Cuando llegue el indicador voy a tratar de ir un poquito más pausado para que no se pierda nada de lo que esté diciendo. Cualquier cosa me puedes decir, ya sea por aquí por el chat,
o tomar el micrófono y comentarme. Son algunas variaciones ahí de la señal del internet que llega a tener, pero cualquier cosa, pues aquí estoy para apoyarte. Y pues principalmente quisiera comenzar hablando un poquito de lo que han sido estos temas, de los que han estado estudiando ustedes en el transcurso de este módulo, donde pues ya estamos reforzando algunas de las cuestiones que tienen que ver con las fuentes principales del derecho y que ayudan a fortalecer un Estado de derecho. Si llegaras a tener alguna duda, en cualquier momento, con toda confianza, puedes tomar el micrófono y preguntar. Quisiera aterrizar primero algunas ideas y luego ya preguntar si tienes alguna duda, si quisieras que ampliaran algún tema en específico o hablar sobre algún tema en particular que puedas tú querer compartir algo. Entonces, en cuestión del Estado de Derecho, como sabemos, todo Estado de Derecho es un lugar, un territorio ocupado por una población en la que se rigen por ciertas leyes, por ciertas costumbres, estas costumbres que se van convirtiendo en normas jurídicas y que pues llegan a regular la conducta de la sociedad, llegan a tener una organización, se llega a establecer una autoridad, que esta autoridad pues es la que funge para dar un orden y dar un camino hacia la vida social que se va a llevar en cierto territorio. Entonces, los tres elementos que comprenden al Estado es el territorio, la población y el gobierno. Hay autores que dicen que son 4 elementos los que conforman el Estado. Hablan igual de territorio, de población, de gobierno y del bien común. El bien común que pudiéramos decir que va implícito en un sistema de gobierno. Por eso muchos autores no lo toman en consideración el bien común, porque se entiende que al momento de establecer un gobierno, este gobierno se establece para la sociedad en sí. ¿Y para qué establece una sociedad un gobierno? Pues para tener, obviamente, una sociedad bien articulada, una sociedad protegida, donde se busca el bien común, que es la finalidad en sí de todo Estado de Derecho. Por eso muchos dicen, ya va implícito en este concepto de tener un gobierno. Por eso no consideran al bien común como otro elemento del Estado, pero podemos dejarlo y podemos decir que el bien común forma parte de estos elementos del Estado. Entonces, eso es en realidad un Estado de Derecho, una entidad, un territorio o una porción de un territorio donde habita determinado número de población y que esta población se rige bajo leyes, se rige bajo costumbres, se rige bajo la moral y desean establecer un orden por el que van a poder regular todas sus actividades y todas sus conductas bajo un marco jurídico. Entonces, este es en sí el Estado de Derecho. ¿Cuál es la principal pieza, la pieza fundamental de un Estado de Derecho? Es precisamente la legislación, las leyes por las que se rige. Y estas leyes deben tener un sustento importante para que puedan ser percibidas como válidas, que pueda tanto la autoridad tener elementos para definir cuáles son las leyes que van a regir y que la sociedad pueda aceptarlas de una manera correcta. Nos dicen, ¿cuál es la diferencia entre norma del derecho y ley? La norma es puede ser una... solemos, aquí la verdad, confundir algunos términos. Una norma es toda regulación de alguna conducta que se hace en cualquier ley. Por ejemplo, las normas de conducta social, como el no robar, es una norma de conducta, el no agredir
o no lesionar a los mismos ciudadanos es otra norma de conducta. El respetar los derechos de las otras personas es una norma de conducta. Y estas normas se fueron generando en la sociedad hasta que se hace una sistematización, se hace una agrupación de ciertos derechos y todas estas normas que encontramos por separados se unen en una sola, el derecho penal. Y el derecho penal lo tenemos mediante una ley o un código donde regulan todas estas conductas. Entonces, todas estas normas que antes eran aisladas, el no robar, el no matar, el no codiciar bienes ajenos, que también muchas de las leyes que tenemos ahora vienen precisamente de la doctrina religiosa, del judaísmo principalmente. Entonces, todas estas normas que antes teníamos, que eran normas de conducta, se fueron clasificando, se fueron categorizando y se convierten en normas jurídicas que llegan a tener el nombre de ley. Entonces, una norma en sí podemos llamar a una ley completa, al Código Penal o al Código Federal de Procedimientos Penales. Podemos decir que la Constitución es una norma, pero luego también podemos decir que un artículo de la Constitución es una norma. Por ejemplo, ahorita vamos a hablar del artículo 2 constitucional en la Constitución mexicana, donde nos habla de las comunidades indígenas. Y si nosotros lo buscamos, ya sea en la internet, ya sea en una ley o en una jurisprudencia, podemos detectar que dice, es que la norma dice que los pueblos indígenas se pueden manejar por sus propios usos y costumbres. Y al decir la norma se refieren exclusivamente al artículo 2 constitucional. Entonces, solemos tomar como sinónimo el decir que una norma es un criterio o es un estándar para determinar una conducta correcta o incorrecta, pero también solemos utilizar norma para decir que es una ley completa o un conjunto de leyes, o decir que es un artículo en específico de una ley. Entonces, la palabra norma es utilizada como sinónimo en muchos aspectos. Entonces, al hablar de norma podemos hablar de ley, al hablar de norma podemos hablar de un artículo en específico, o al hablar de norma podemos hablar de cierta conducta regulada por la autoridad. Entonces, esa es la principal diferencia. Y recordemos que hay dos tipos de normas, la norma moral y la norma jurídica. Y la norma moral, pues, no es de carácter obligatorio. Se puede decir que hasta hay cierto grado de exigencia por la sociedad, pero una norma de conducta, una norma moral podría ser el que yo llegue a un lugar donde hay más gente, llegue saludando, decir buenos días, buenas tardes, y se considera una norma moral, una norma de conducta, pero que no es obligatoria. O sea, yo no tendría la obligación de llegar y decir buenos días o buenas tardes. A diferencia de una norma jurídica, donde me dice que no debo de robar, donde me dice que no debo de matar, donde me dice que no debo de faltar el respeto o la dignidad de otras personas. Entonces, esto es lo que hace la diferencia entre una norma jurídica y una norma moral o una norma social. Entonces, para hablar de normas jurídicas, hablando de normas jurídicas, podemos decir que está en todo este contexto, es decir, una norma como una ley, como un artículo o como algo que está regulando una conducta de una forma jurídicamente aceptable. Pues no sé si respondí tu pregunta, si no, me comentas si te extiendo un poquito más para que quede la pregunta totalmente aclarada. Entonces, esa es la principal diferencia. Entonces, decíamos, existen, perfecto, muchas gracias, Javier. Existen muchas formas de generar leyes. Ya estuvieron viendo en este módulo, en el contenido de este módulo, las diferentes fuentes que existen para generar la ley, que es la costumbre, es la doctrina, es la legislación,
Y pues en sí, de los más principales que podemos encontrar, o la que me gustaría referirme en esta sesión, es principalmente a la costumbre. De hecho, ahorita precisamente, antes de iniciar esta grabación, subí un video donde hago una explicación de los límites que tiene la costumbre como fuente del derecho, porque no podemos decir que cualquier costumbre pueda ser denominada como ley. Hay costumbres que no son realmente que van apegadas hacia el derecho y que en cierto grado pues, pueden llegar a perjudicar. Te voy a compartir precisamente ahorita en pantalla, te voy a compartir un artículo donde habla de las costumbres en los pueblos indígenas. No sé si aquí ya lo estés viendo. Se me hace raro que no me aparezca una pantalla en esta parte. Normalmente me aparece una pantalla aquí. Vamos a esperar un poquito por si es la cuestión del internet. Estoy esperando un poquito porque me puso la pantalla negra, me dice que Microsoft Teams no responde. Entonces quiero esperar un poco para que asegurarme que me estés escuchando bien y que se esté mostrando la pantalla que te quiero mostrar. Listo, perfecto. Ya vi tu mensaje y ya puedo ver también otra vez la pantalla. Ahorita voy a revisar a fondo cuál es el problema con mi conexión. Aquí en esta pantalla nos habla de lo que viven ahorita las comunidades indígenas, principalmente en la venta de niñas de 11, 12, 13 años de edad, que en las comunidades indígenas son intercambiadas a veces por productos, de hecho hasta por productos alcohólicos, mezcal, y algunas otras bebidas, costales de maíz, semillas, ganado, y en algunas ocasiones pues son vendidas o reciben una dote los padres por llevarse a una hija menor en matrimonio por una persona adulta. Estas costumbres están muy arraigadas desde hace miles de años en las tradiciones indígenas. Y estas costumbres se les ha ido, o se les respetó por un tiempo a las comunidades indígenas, pero ahora en la Constitución pues nos habla principalmente de que no se puede tolerar o permitir una costumbre que vaya en contra de los derechos de las personas. Entonces, si una de las costumbres que se realizan en algunas comunidades indígenas principalmente, pues va en contra de los principios constitucionales, no puede ser eh, catalogada como una cuestión que pudiera ser plasmada en una ley, sino que obviamente, primero, no debe de plasmarse en una ley y segundo, la autoridad debe de hacer lo necesario para evitar que estas costumbres se sigan implementando y que se sigan llevando de generación en generación. Hay otros pueblos, otras comunidades que tienen como costumbre la venganza o si una persona llega a cometer homicidio en contra de otra, pues en muchos de los casos pues van y cometen la misma lo mismo hacia la otra persona quien asesinó. En algunos casos es al revés. Si una persona llega a asesinar a alguien, por ejemplo, se da mucho en algunas comunidades que en una fiesta pues llegan a subirse los niveles de alcohol, llegan a tener alguna discusión, algún pleito, y como muchos en estas comunidades están armados, no nada más por cuestión de inseguridad, sino también por cuestión de, pues que pueden ser atacados por animales, por algunas bestias, normalmente están armados, llegan a asesinar en una riña a otra persona, y en muchas de las comunidades basta con que la persona que asesinó a la otra vaya y le pida perdón a la familia.
y con eso queda solucionado el problema. La cuestión aquí es que el homicidio pues es una práctica que está prohibida por la ley y por la misma Constitución, donde pues no se puede permitir este tipo de conductas. Entonces todo este tipo de costumbres han ido pasando de generación en generación, y lo que se busca es que sean ya dejadas fuera de la práctica cotidiana, y en este sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aquí estoy mostrando la página oficial de la Suprema Corte de Justicia, donde podemos encontrar aquí una jurisprudencia de manera real. Este es el Semanario Judicial de la Federación, donde podemos consultar todas las jurisprudencias, todos los criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que son obviamente obligatorios para las autoridades judiciales. Ahorita vamos a entrar también en ese tema, y nos habla aquí principalmente de las personas indígenas, criterios para la aplicabilidad de las normas de derecho consuetudinario indígena. Esto que vemos aquí se llama rubro, que viene siendo una especie de título de la jurisprudencia que nos ayuda a identificarla mucho mejor y nos ayuda a entender de qué es lo que va a hablar esta jurisprudencia. Lo que vemos aquí, bueno, aquí no es una jurisprudencia en sí, es una tesis aislada. Aún no se ha llegado a generar como una jurisprudencia. Es una tesis aislada que posiblemente después se llegue a convertir en una jurisprudencia, pero por lo pronto es simplemente una tesis. Aquí esto es un extracto o un resumen de lo que se resolvió en un asunto, que es en un amparo directo por la, déjame les digo de dónde es, primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, este es un extracto de una sentencia, y es lo que nos hace entender qué es lo que nos quiere decir la autoridad, en este caso la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde nos dice: de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en principio serán inaplicables las normas de derecho consuetudinario. Consuetudinario quiere decir por costumbre. De derecho consuetudinario indígena que atenten directamente contra los derechos humanos que pertenecen al dominio del jus cogens. El jus cogens es el derecho imperativo, el derecho que es obligado a acatar, a diferencia de una norma moral. Dice que pertenecen al dominio del jus cogens, como la tortura, o sea, está prohibida la tortura, la desaparición forzada, la esclavitud y la discriminación, así como las reglas que eliminen definitivamente las posibilidades de acceder a la justicia, sin que esto impida que se añada al contenido y alcance de estos derechos y al significado de estas conductas una interpretación culturalmente incluyente. ¿Qué quiere decir esto? Aquí está hablando de que cualquier práctica en las comunidades indígenas que atente contra los derechos humanos de las personas va a ser prohibida. Por ejemplo, la tortura, que pasa en muchas comunidades indígenas. Si alguien llega a robar, o llega a asesinar, o llega a abusar de una persona, en algunas comunidades van y quieren linchar a la persona. La amarran en la plaza pública, la agarran a golpes, azotes, algunos están intentando quemar a algunas personas. Entonces estas prácticas van en contra de los derechos humanos de las personas y en contra de los principios constitucionales, como es el artículo 17, que dice que nadie podrá hacerse justicia por su propia mano, sino que tiene que ser la autoridad quien lo haga. Entonces estas prácticas, que para ellos han sido costumbres de generación en generación, de siglo en siglo, no pueden ser aceptadas por el derecho. Entonces, la costumbre tiene sus límites, la costumbre tiene sus alcances. En cambio, una costumbre que ha sido normalmente aceptada por la sociedad y que cumple con ciertos estándares, sí puede ser aceptada por el derecho, como es el caso, por ejemplo, de que en ciertos lugares no puedes vestir cierta ropa o estar en paños menores en público, o no puedes consumir bebidas alcohólicas en ciertos lugares o en la vía pública. Yo sé que hay lugares aquí en México donde en la vía pública sí se puede consumir alcohol. En mi caso, yo que soy
de Nuevo León, aquí de Monterrey, el consumir bebidas alcohólicas en la vía pública, puede llegar la autoridad, la policía, y detenerte por estar bebiendo, aunque sea en tu banqueta, se considera ya vía pública y es una práctica prohibida en este lugar. Entonces, cuando la sociedad acepta este tipo de costumbres y acepta que se regulen mediante una legislación, es cuando va a ser una costumbre legalmente aceptada. Entonces, tenemos que tomar esto en consideración. Entonces, resumiendo en cuestión de lo que es las comunidades y pueblos indígenas, o resumiendo en sí lo que son los límites de la costumbre como una fuente del derecho, es uno de los primeros que nos vamos a encontrar. Si hay violación del derecho, si hay violación de los derechos humanos, esa costumbre no puede ser tomada como una ley. Entonces, en cuanto a este tema, es lo que quisiera precisar. Si tienes alguna duda, me puedes comentar ahora, y si no, pasamos al tema de la jurisprudencia. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, en cuanto al tema de la jurisprudencia, es algo que ya vieron también ahí en el módulo 3, viene muy bien explicado cómo se desarrolla la jurisprudencia, que tenemos principalmente dos opciones que son las más comunes, que es primeramente la reiteración de criterios, y esta reiteración de criterios va en el sentido de cuando se resuelven en los tribunales un caso, vamos a decir, por ejemplo, un caso de robo, donde se adopta un criterio por el juzgador, donde dice, este delito de robo se va a catalogar como un delito grave porque fue con violencia, porque fue en delincuencia organizada, y porque hubo, en su caso, pues la violencia fue física y no solo una violencia moral. Entonces establece un criterio, una resolución que puede sentar una tesis aislada. Si otros tribunales de la misma jerarquía resuelven un caso exactamente similar y lo resuelven de la misma manera, al llegar al quinto caso resuelto de la misma manera, es donde se va a generar una jurisprudencia. ¿Y qué viene siendo la jurisprudencia? Es un método de interpretación que al momento de quedar establecido se vuelve obligatorio para los órganos de igual y menor jerarquía que pertenezcan al Poder Judicial. Entonces, de ahí en adelante, una vez que se forma esa jurisprudencia, todos los órganos que vayan a resolver un caso exactamente igual, parecido al que acabamos de mencionar, un delito de robo con delincuencia organizada, con violencia física, van a tener que resolver de la misma manera como resolvieron estos 5 tribunales anteriormente. Entonces, la jurisprudencia se vuelve obligatoria, el criterio se vuelve obligatorio para todos los demás. ¿Cuál es el otro tipo de formación de generación de la jurisprudencia? Cuando hay contradicción de tesis. El primero es reiteración. 5 casos seguidos, jurisprudencia. El otro caso, contradicción de tesis, cuando estamos hablando del mismo asunto, robo, delincuencia organizada y violencia física. Un tribunal condena a los que cometieron este delito de robo con violencia. El otro tribunal los absuelve de la culpa. Entonces, estamos hablando de los mismos casos, pero diferente resolución. Hay contradicción de criterios. Y esta contradicción de criterios lo que va a hacer es que hay un tribunal especializado que se va a encargar de decidir cuál de los dos criterios es el que va a prevalecer, cuál es el que tendrá la razón. Analizará los dos casos y dirá, efectivamente es el que tiene la razón. Y a partir de ahí se va a generar la jurisprudencia que va a ser obligatoria para los demás. Y la otra, que no tuvo, o que se considera como no válida, va a ser eliminada, va a ser desechada.
Entonces, este es el criterio de contradicción de tesis por el que también se emite en la jurisprudencia. El otro de los criterios viene por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando resuelve un asunto por mayoría de votos. Este es un tema que ya lo irán desarrollando mucho mejor cuando vean cuestiones de constitucional o de derecho de amparo, pero adelantándonos un poquito, por ejemplo, cuando en el Pleno de la Suprema Corte, que el Pleno está conformado por 11 ministros que resuelven los asuntos más importantes en materia constitucional del país y en materia de derechos humanos, si resuelven ellos, de los 11, resuelven por votación. Si de los 11 que votan, 8 votan en favor de la resolución, al ser 8 votos, al ser una mayoría absoluta, van a generar una jurisprudencia. Pero, como les digo, esto ya lo verán más adelante y lo van a comprender de una mejor manera. Para que sepan dónde buscar jurisprudencia, que esto les va a servir mucho en cualquiera de las materias que ustedes van a llevar, aquí estamos en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De hecho, tienen para que lo vean de una mejor manera. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le damos clic en esta parte. Está un poquito lento mi internet, normalmente no es así. Aquí estamos en la página que ya estamos ahorita. Si entramos aquí, Semanario Judicial de la Federación. El Semanario Judicial de la Federación es el lugar donde se publican todas las jurisprudencias o las tesis aisladas que se generaron que se van generando día a día. Normalmente se van publicando, se va actualizando cada mes. O sea, se van publicando todas las sentencias de los tribunales colegiados, de los tribunales unitarios, de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se van publicando cómo se van desarrollando. Normalmente, por ejemplo, si el día de hoy, bueno, por decir el día de hoy, porque ahorita están de vacaciones en la Suprema Corte de Justicia, se van de vacaciones del 16 al 31 de julio, pero vamos a decir que estuviéramos a día 2 de julio, 2 de agosto, si el día de hoy se emite una sentencia, esta sentencia pasa por diferentes procesos de sistematización, de redacción, revisión ortográfica, en el caso de asuntos que son totalmente privados, donde hay, por ejemplo, involucran derechos de niños, abusos sexuales de algunas mujeres, protección de testigos, protección de víctimas, donde no se pueden publicar datos personales, se hace todo un proceso de revisión para eliminar todos estos datos que no pueden ser públicos. Y este proceso lleva alrededor de 3 semanas, un mes. Entonces, en lo que se hace todo ese proceso, ya aparece la jurisprudencia o la tesis aislada en este semanario judicial de la Federación, que es a donde vamos a entrar ahora. Lo que está ahorita vigente en nuestro país, la jurisprudencia que tiene vigencia es de 1917 hacia adelante. Entonces, si entramos en este apartado, vamos a poder consultar las tesis o las jurisprudencias que nosotros queramos buscar. Las jurisprudencias se dividen por épocas. Cada época representa una reforma importante a la Constitución o a la Ley de Amparo. Esto también es algo que ya van a ver ustedes más adelante. Pero ahorita, como conocimiento general, estamos en la 10ª época. La 10ª y la 9ª época son en realidad las épocas más fuertes, las que están en vigor. Por ahora, todas las leyes que están en la actualidad se rigen bajo este esquema de 1917 hacia la actualidad. Y aquí es donde podemos buscar una jurisprudencia, por ejemplo, decir robo con
violencia, que de hecho pudiéramos eliminar el artículo con, porque luego nos va a arrojar todas las palabras que digan con, y solamente ponemos robo, violencia, y al buscar nos va a arrojar un sinnúmero de resultados donde nos va a hablar de jurisprudencias que tengan este rubro. Entonces aquí nos muestra 91 resultados, y de estos resultados nos dicen a partir de qué años se encuentran estos resultados, 1995 a la fecha. Entonces entramos en esta, que no alcancé a ver si era tesis aislada, aquí nos va a decir. Es tesis aislada, no forma todavía jurisprudencia. Nos habla de la suspensión del juicio de amparo, el delito de robo con violencia regulado en el Código Penal del Estado de México, y pues aquí nos explica en sí cómo se resolvió este asunto, donde se habla de robo con violencia, y pues fue un caso resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se resolvió en el 2012, que es lo que nos dice aquí. Todavía el caso continuó hasta el 2018, que es cuando se cierra ya completamente. Aquí nos habla primero de la confección de tesis del 2012, y se cierra con un último criterio en el 2018, que es cuando se termina por resolver este caso. Y pues este es un ejemplo de jurisprudencia. Si le damos al siguiente, vamos a encontrar robo calificado cometido con violencia valiéndose de armas. Aquí estamos hablando que hay arma, no nos dice todavía si es de fuego o no, solamente nos dice utilizando armas. El arma pudiera ser arma de fuego, pudiera ser algún objeto punzocortante como un cuchillo, o un objeto contundente como un bat de béisbol, un palo, o algo que realmente pudiera causar daño a la persona. Entonces habría que buscar dentro de esta tesis a qué tipo de arma se refiere, que destaca la importancia en cuanto a la pena que va a tener la persona que haya cometido este delito. No se actualiza la violencia calificada por darse la fuga. Pues aquí estamos hablando de robo y que la persona se dio a la fuga. Nos habla también de violencia física o moral. La violencia física es obviamente una agresión física, golpes, maltratos, disparo de arma de fuego, alguna cuchillada. Y una violencia moral es cuando se intimida a la otra persona, cuando realmente no se le llega a golpear, pero lo intimido con un arma. Pues esa es una violencia moral. Traigo un bat de béisbol, lo intimido para que me entregue sus posesiones. No hay una violencia física, pero sí hay una violencia moral al momento de asustarlo y de amenazarlo con que si no me entrega lo que le estoy pidiendo, pues lo voy a golpear o lo voy a asesinar. Entonces, esa es la violencia moral. Entonces, aquí las jurisprudencias nos van definiendo muchos de los conceptos en materia jurídica, y obviamente todo está sustentado con la Constitución o las leyes correspondientes, las normas jurídicas correspondientes. Entonces, la jurisprudencia es una parte fundamental de nuestro sistema jurídico. Es algo que nos ayuda a resolver muchas situaciones, mucho tipo de casos, y sobre todo cuando en algunos estados de la República no están previstas todas la misma legislación y la misma ley. En el sistema jurídico mexicano, aunque prevalece la jurisprudencia, no es el máximo criterio que tenemos de interpretación, como lo es en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, la misma jurisprudencia tiene mucho mayor peso que la ley. En México no. La ley tiene más peso que la jurisprudencia, salvo que esta jurisprudencia sea emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, son elementos importantes que debemos de considerar para el estudio de este módulo 3, principalmente lo que eran las fuentes del derecho. Yo creo que la legislación como principal fuente del derecho es algo que se entiende
perfectamente, ya entendimos de dónde viene la legislación, de dónde nace primero las costumbres, cómo se van generando, cómo se van adoptando, y de ahí se regula la norma jurídica, y pues es algo que realmente podemos comprender. Pero la situación de estar conscientes de que no toda costumbre se puede volver una ley. En el caso de la jurisprudencia, podemos decir que es una costumbre reiterada y es una costumbre avalada por un mismo tribunal constitucional, que es el que determina cuándo una norma es constitucional o no, o cuando un acto de autoridad se puede decir que es constitucional, que no viola los derechos humanos de las personas y que por ende puede ser aplicable. O a contrario, en el sentido contrario, cuando un acto de autoridad sí está violando los derechos humanos, o cuando una ley sí es inconstitucional y sí viola los derechos humanos, y esta jurisprudencia nos ayuda a interpretar y a poder esclarecer un caso en el que nosotros nos estemos enfrentando. Entonces, de ahí radica principalmente la función de la jurisprudencia en sí. Es un tema pues muy importante que nos va a acompañar en toda la carrera de Derecho y en toda la vida profesional como abogados. Entonces siempre hay que estar muy atentos a las actualizaciones de la jurisprudencia. Como dijimos, esto lo vamos encontrando aquí actualizándose siempre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También los poderes judiciales de cada estado emiten su propia jurisprudencia en el orden local, y también nos sirve mucho para poder sustentar nuestros fundamentos o apoyarnos para poder resolver algún caso concreto. Entonces, en sí, estos son los temas principales que quería abordar. No sé si tengas alguna duda, compañero, algún comentario que quisieras hacer. Ninguno, perfecto. ¿Algo adicional, algo que hayas tenido ahora al realizar? Digo, creo que el módulo, el foro aún no lo he realizado. Nada más vi un compañero, se apellida Pérez, no me acuerdo si era Pedro, creo que es el único que ha contestado el foro. Solo una compañera me ha mandado la tarea del ensayo. Pues no sé si tuvieras alguna consulta. Ok, comentas que no hay ninguna consulta. Muy bien, entonces creo que los temas han sido, pues principalmente aterrizarlo en el contexto actual. Ahorita también puedes revisar el video que compartí, es muy parecido a lo que te acabo de comentar ahorita. Voy a ver si también para los demás compañeros comparto algo sobre la jurisprudencia, y que también te pueda ayudar un poquito más a aterrizarlo mejor. Voy a ver si les puedo poner algunos ejemplos dentro de un video, ya sea el día de mañana o pasado, pues para que lo puedan comprender de una mejor manera. Y pues si, como dices, no hay más comentarios por ahora, pues te agradezco bastante el que te hayas conectado. Quisiera dar por terminado, si no hay más, para no entretenerte más en tu tiempo. Y dices que no aparece todavía el video. Déjame, porque si lo cargué. Mira, déjame te muestro aquí en la pantalla para que lo puedas ver. A lo mejor que tarde un poquito en actualizarse. Mira, aquí lo estoy mostrando. Dice video, los límites de la costumbre como fuente del derecho. Y aquí ya le damos clic. Sí, seguramente ahorita no estás oyendo el audio porque no lo activé, pero este es el video y aquí viene una nota. Posiblemente se tarde un poquito en actualizarse nada más la plataforma, y tal vez en un ratito más te va a aparecer. O si recargas la página, o a lo mejor saliendo y volviendo a entrar, te va a aparecer, pero está aquí donde dice noticias, es donde está el video. Y anteriormente había subido este otro video, análisis de las iniciativas ciudadanas, también para aterrizar un poquito en el contexto actual. Perfecto. Pues muchísimas gracias, compañero. Te agradezco mucho que te hayas conectado. Cualquier duda, ya sabes que me puedes escribir por correo.
aquí por el localizador, por medio de la plataforma, y perfecto, dice que ya se actualizó. Y pues cualquier situación estoy aquí a la orden. Para los demás compañeros que no se pudieron conectar y vieron este video, también les agradezco mucho, y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Que tengas excelente tarde, compañero Javier, y nos seguimos en contacto. Que estés muy bien. Gracias.